Tengo el gusto de presentarle al ingeniero electrónico Carlos Ceballos. Es ingeniero electrónico y administrador de empresas. Natural de Cartago, hermano de un conocido de nosotros, igualmente muy buena persona, como es Duván Ceballos. Él es una persona que los últimos meses o años los ha dedicado al estudio de la fibra óptica. Es capacitador e ingeniero de planta de la compañía CIFO. Tiene a su cargo el entrenamiento de más de 300 personas en Antioquia, en Medellín, más todos los del eje cafetero, más los del Tolima. Entonces, si él lo tienen ahí, pues obviamente es por su nivel de conocimiento. Entonces, es política de mi empresa que ustedes aprendan, que estén con los mejores profesores, que sean profesionales en lo que hacen. Que el conocimiento está ahí, pero hay que tener la voluntad de tomarlo para que ustedes lo disfruten y sean mejores técnicos y mejores personas. Bueno, entonces hoy el primer entrenamiento es de hoy sábado de 1 a 3. Posiblemente el otro sábado, en 15 días, volvemos y hacemos otro. Entonces yo creo que con él vamos a tener un gran entrenador y vamos a acatar lo que él nos diga que hacemos, que debemos hacer, que no nos entre por un oído y nos sale por el otro. Yo soy fanático de la tecnología, apasionado por la tecnología, por hacer las cosas cada día mejor, por comprar los equipos que realmente se manejan bien, las herramientas. Igual nada nos ganamos por tener los mejores funcionadores, los mejores elementos de trabajo, si no los sabemos manejar. Si primero los abrimos, los destapamos, hundimos todos los botones, porque nos cuesta mucho leer el manual primero. Entonces, espero que este pequeño entrenamiento sea de beneficio para toda la gente. Sí, que ingeniero. Gracias. Bueno, pues sí, como lo acaba de decir, mi nombre es Carlos Ceballos, soy electrónico y administrador, pero pues mi gran experiencia siempre ha sido en el área de la electrónica y de la fibra óptica. Trabajo para CIFO, Comunicaciones y Fibra Óptica, somos el aliado de Claro. Específicamente, pues todas las funciones son para Claro, trabajamos para Claro en todo lo relacionado con fibra. En el eje cafetero, en Antioquia, en gran parte de Antioquia y el Tolima, lo que es fibra de Claro, somos CIFO. Entonces, de hecho, pues siempre la experiencia es buena, bastante grande, podemos decir. Me encargo del área de formación, capacitación de todos los operativos de CIFO, de Claro en fibra óptica, y del mantenimiento y reparación de los equipos ópticos. De fundamentos en fibra óptica. Vamos a mirar cómo es que eso funciona, cómo es que la luz viaja por ese hilo, y vamos a mirar algunos tipos de cable. Pues yo veo que ustedes solo manejan drop, pero pues la empresa como tal algún día tendrá que crecer y está creciendo. Entonces lo que quiero es que ustedes conozcan un poco más de los tipos de cable. La fibra óptica no es solo la drop, la fibra óptica en tipos de cable, podría decir que hay cientos de tipos de cable de acuerdo a la necesidad. Más un fabricante la elabora de acuerdo a las necesidades del cliente. Hoy en día los fabricantes y uno como cliente se puede dar el lujo de decirle o de solicitar mejor según las necesidades del proyecto. Entonces, vamos. La fibra óptica como tal está construida, bueno, es un medio de transmisión construida con vidrio o con plástico en algunos casos. Para el área de las telecomunicaciones utilizamos, pues, como lo han podido ver,
vidrio, ¿cierto? Ese vidrio es un material que se llama óxido de silicio. Ahí depende de la depuración que tenga ese vidrio, pues hay ciertas otras características químicas, pero de manera general se maneja el óxido de silicio. Entonces retomemos, la fibra óptica como tal pues es vidrio, vemos que está construida con vidrio, y hay otra que construimos con plástico, ¿cierto? Para nuestra área, les recuerdo, es expresamente vidrio. ¿Qué es óxido? Esto es óxido de silicio y esto es plástico. El plástico se utiliza en el área del diagnóstico médico, algunos endoscopios, el tipo de implementos médicos se utilizan con plástico en algunos elementos decorativos, pero esto, pues en nuestro caso, chao, esto no aplica. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en el vidrio. Existen de manera general dos tipos de fibra, existe la fibra monomodo y la fibra monomodo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia allí entre una y la otra? Diámetros. El diámetro del núcleo. Del núcleo, muy bien. Digamos 9 micrones. Ok, 62. muy bien. Digamos que vidrio, vamos a hablar entonces monomodo y ahí la fibra multimodo. Esto siempre lo van a encontrar con SM, single mode, y esto lo van a encontrar con MM. Siempre símbolo de, este es una sigla en inglés, monomodo, multimodo. Dentro de la monomodo tenemos, sí, como lo dice el compañero, tenemos un núcleo, tenemos un revestimiento, vamos a hablar de las partes. Tenemos un núcleo, en inglés esto se denomina core, ¿cierto? Núcleo. Les voy a hablar también de núcleo, tenemos un revestimiento y tenemos una tercera parte, a la que se denominamos acrilato o cobre. En la fibra monomodo, este núcleo va entre 8 y 10 micras. Específicamente, digamos, de manera estándar se trabaja la fibra con un núcleo de 9 micras. ¿Ya? Este núcleo está entre 8 y 10 micras. Es más, hay fibras que tienen unos núcleos de 6 micras, hay fibras sí que tienen un núcleo de 6 micras, sí, es un poco más delgado, pero son fibras que se construyen para proyectos especiales o para corregir problemas de dispersión cromática en algunas fibras o cuando tenemos problemas de PMD, dispersión por el modo de polarización, cuando se trata de longitudes muy largas, entonces corrigen ese tema con unas fibras que tienen algunas características especiales. Bueno, estos son los tres elementos que componen, digámoslo así, de manera general, un hilo monomodo fibra óptica. Y características por esta fibra, por su modo, por el núcleo, como es monomodo, solo viaja un haz de luz. ¿Listo? Y siempre va de manera escalonada. Esto se llama índice escalonado. Siempre va de esta manera la fibra. Ella no viaja de manera lineal, que es lo que diríamos que es lo que vemos, pero sí viene exactamente. Entonces, ¿cómo viaja la luz de esta manera? Pues hay dos fenómenos que tienen que ver con eso, que es la reflexión y la refracción. La forma en que se desplaza es a través de un fenómeno que se llama el fenómeno de la reflexión. ¿Listo? Esto forma un ángulo que se llama la reflexión total. El revestimiento, que llamamos N2, y esto lo vamos a llamar N1. Me disculpan ahí que hice la gráfica muy pequeña. Hay más colorcitos por si me... Ah, qué bueno.
veces me emociono mucho y hablo como muy rápido. Entonces me dicen, baje revoluciones. Toda esta fibra como tal está construida con vidrio, ¿cierto? Óxido de silicios. Todo eso está construido con vidrio. Resulta de que el revestimiento, esta segunda capa que tiene, se le agrega un dopante, es decir, se le agrega un aditamento, se le adiciona una sustancia que puede ser flúor o puede ser boro, para que el índice de refracción, ese es otro factor que vamos a hablar ahorita. El índice de refracción es la velocidad a la que viaja la luz en ese medio, en este caso es el vidrio, ¿cierto? Al agregarle boro o flúor a este revestimiento, entonces la luz viaja con un índice de refracción diferente al que viaja en el centro. Entonces eso permite que la luz se me confine en el núcleo de la fibra. Perfecto. ¿Sí me ha hecho entender un poquito? Digamos que a esto le agregan un contaminante para que la luz viaje un poco más lento que en el núcleo. Entonces eso que permite que la luz se me confine en el núcleo de la fibra. Entonces se pueda generar la reflexión total dentro del núcleo y la luz me viaje por allí. Elemento importante para ustedes que me están hablando del tema de empalmería, porque yo no sé si alguno de ustedes se habrá preguntado en algún momento, carajo, si el hilo es así, por ejemplo el compañero que veo que ya conoce algo del tema de fibra, si esto es diferente al núcleo cuando yo fusiono, eso por qué no se me mezcla y se me vuelve con un chicle, ¿cierto? A veces muchos dirían o preguntarían, a mí una vez mi hijo me hizo esa pregunta y me pareció interesante, el chico se interesó. Eso sí, claro, porque es que eso es normal, porque si usted junta dos hilos de vidrio, que supuestamente es un solo vidrio, pues porque es lo que vemos así, un chicle, porque es que yo le estoy aplicando una temperatura muy alta, está por el orden de hasta los 2000 grados centígrados, eso es lo que sucede allí en cuestión de segundos. ¿Y eso por qué no se vuelve un chicle? Primero, factor importante, que ambos tienen índice de refracción diferente. Y eso lleva también a que cuando voy a fusionar esos hilos, cada uno de estos separadamente se me fusiona en cuestión de microsegundos. Se me fusiona en tiempos diferentes. Eso hace que el núcleo... Exactamente. Entonces eso hace que el núcleo se me fusione con el núcleo y el revestimiento con el revestimiento, y cuando vemos la imagen allí, eso quedó casi que imperceptible a los humanos, ¿cierto? Esa unión. Es bonito ver lo que sucede ahí. Eso de que tanto el núcleo como el revestimiento sean diferentes, tengan un índice de refracción diferente, es también bastante importante o fundamental para que se genere la fusión de cada una de esas partes en la fibra óptica. ¿Listo? Pero ahora vamos a hablar de la multimodo. Esto es más ya, digamos que de carácter informativo. La fibra multimodo tiene un núcleo aproximado entre 50 y 62.5 micras, es decir, mucho más grande que el otro factor físico, digamos que importante de por qué el núcleo, la fibra monomódica, mientras tenga el núcleo más pequeño, me permite mayor desplazamiento de las de luz. Recuerden que si tenemos, digamos que este es el núcleo, mientras más lo encojo, más se me tiene que abrir el ángulo de las de luz de refracción. Entonces, por ende, mientras más estrecho sea el núcleo de esa fibra, mayor desplazamiento en términos de atenuación también. Voy a ganar mucho más, voy a tener menos pérdida. ¿La monomodo la utilizo para distancias más largas? Claro que sí. Ahorita vamos a hablar estamos hablando de esas características. Gracias. Bien. Entonces, pues ya que trajo a colación el compañero esto, características. La monomodo pierde aproximadamente, dependiendo de la longitud de onda, que ahorita hablamos un poquito de qué es eso de la longitud de onda. La monomodo trabaja en unas longitudes de onda desde las 1310 hasta 1625. Esta se utiliza más para pruebas en caliente.
¿Listo? Pero realmente estamos sobre la de 1310 y 1550. A esta longitud de onda la monomodo pierde entre 0.35 dB por kilómetro. En 1550, esto me quedó ahí muy apeñuscado, pero lo pongo por acá más simple. Que es importante que ese dato, eso es importante que cada uno de ustedes lo conozca de por vida cuando se mete en este cuento de la fibra óptica. Entonces vamos a hablar de pérdidas de fibra óptica. Vamos así. Entonces, tenemos la fibra monomodo. Comencemos a manejar las siglas. Tiene pérdidas en la longitud de onda de 1550 de 0.25 dB por kilómetro. En 1310 tenemos pérdidas de 0.35 dB por kilómetro. Por favor, tengan en cuenta esto y que nunca se les olvide. Crucial para una estimación, una caracterización de una monomodo a 1550, 0.25 dB por kilómetro. En 1310, 0.35 dB por kilómetro. Cosa muy diferente con la multimodo. La multimodo en un kilómetro está perdiendo 35 dB. Perdón, 3.5 dB por kilómetro. Y cuando perdemos más de 3 dB en una red estamos perdiendo la mitad de la potencia. Esa es otra formulita que deben de aprenderse. Con 3 dB se pierde la mitad de la potencia. Si ganamos 3 dB, ganamos el doble de la potencia. ¿Listo? Cuando voy a hacer un presupuesto óptico o a diseñar una red, ¿trabajo con esos valores o como lo he visto, que lo llaman un presupuesto conservador? O sea, aumentando si es 0.35, visto que lo manejan en 0.4. Cuando vamos a diseñar una red, primero siempre se debe de tener en cuenta la ficha técnica de cada uno de los elementos. Entonces, primero consultamos la ficha técnica del fabricante de esa fibra. Ese fabricante es quien realmente me estima la pérdida por kilómetro de esa fibra. Pues, esta, por ejemplo, es la estimación, a pesar de que esto se ha generalizado, digamos que para todas las fibras, pero por lo general, realmente quien le da a usted la estimación de pérdida por kilómetro es el mismo fabricante de la fibra. Lo mismo que el índice de refracción de la fibra. Aquí estamos manejando algunos conceptos que son importantes también tener en cuenta, que necesito que vayan aclarando los conceptos de dB, de dBm, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es un dB? ¿Qué es un dBm? Un decibel es una medida de potencia, pues yo en un rango estimado, pero o sea, el mío es como un aproximado, en cambio el dBm mide un valor exacto. Este es el concepto. Está más o menos bien encauzado, sí, digamos que sí. Pero el dB como tal no me da un valor absoluto, es una unidad que se refiere a, o me compara, es una unidad relativa, le llaman técnicamente. Entonces, cuando nos referimos en dB, no nos estamos refiriendo a un valor absoluto, cosa muy diferente cuando hablamos en dBm. Con los dBs nos referimos a pérdidas o atenuaciones, cuando hablamos en dBm nos referimos a potencias, ¿listo? Pues pérdidas se relacionan con dB y potencias como tal con dBm, ¿listo? ¿Me iba a decir algo? No. Porque cuando voy a escribir o hacer una nomenclatura en un plan, un splitter pierde de 1 a 2, pierde 0.20 menos 3.5 dB. Y si yo estoy utilizando la medida, cuánto me está llegando 1 a 1, debo usar la sigla dBm a la potencia. No. Los splitters como tal sí pierden 3.5 a partir del 1 por 2 dB. Listo. Eso es un valor de referencia. Es un valor de referencia.
Muy diferente a cuando ya me vas a hablar de potencia óptica, de cuánto estás recibiendo allá. Tienes que tener muy en cuenta, cuando estás recibiendo allá una potencia, los valores, digamos, desde la OLT que estás viendo, y sabes que allí ya estás perdiendo 3.5, entonces tienes que restar eso. Con los splitters, recuerde que a partir del 1 por 2 se comienza a sumar. Ojo con eso, es que a veces me multiplican. Entonces, el 1 por 2, ustedes manejan aquí splitter o divisores ópticos hasta 1 por 8. Hasta 1 por 8, o sea que 1 por 8, 10.5. 10.5. Siempre se suma. Ojo con eso, no me vayan a dividir eso en los divisores ópticos. Tomando ahorita, o de pronto en la próxima clase les traigo algunos videitos interesantes acerca de esto. Me gustaría, si ahora hablamos un ratico, si no dentro de 8 días o 15 días, el tema de DB, de DBM. Ahorita hacemos algo, pero quiero que tengan muy pendiente esos conceptos o fundamentos, porque son importantes cuando ya comiencen a hacer análisis de una traza, cuando comencemos a manejar un OTDR, un medidor de potencia. Es importante que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, no que uno a veces simplemente lee y eso repite y eso hay, pero a veces no vamos más allá de qué es lo que sucede, por qué es que tengo esta potencia aquí, porque es que o porque esta potencia aquí me da negativa, eso qué es del negativo. Todas las cositas las vamos a ir aclarando. Entonces, como les decía ahorita, vamos a concentrarnos solamente en las fibras monomodo, que es lo que a diario manejamos. La fibra multimodo, saquémoslas a un lado. Esto se utiliza más que todo para tendidos planta interna, que llamamos, o para hacer redes, digamos, tipo redes LAN, en sistemas de audio. Utilizamos mucho la fibra multimodo, pero para tramos largos, la fibra multimodo definitivamente no nos sirve por la pérdida, porque recuerda que estamos hablando de 3.5 y más, mientras que en el otro, en la fibra monomodo, hablamos de 0.25 por kilo. Ingeniero, una pregunta, los colores del cable, incluso es que sí, tenemos patch bastante, naranja, amarillo, azul. No, ese es el conector, porque... ahorita hablamos del tema de conectores, bastante interesante, si quieres. Cuando es verde es porque es APC. APC, perfecto. Yo aquí tengo los dos son OM2, OM3, OM4 y ya creo que llegó hasta la OM6. Diferencia, el soporte de ancho de banda, el ancho de banda que permite. Eso es todo, es OM1, OM2, OM3. Es de acuerdo al color, le está diciendo usted si esta es OM1, OM2 o OM3, a eso se refiere. Pero son, este tipo de azul es fibra multimodo y esto es fibra multimodo. Todas las amarillas, absolutamente todas las amarillas, como estas, es monomodo. Siempre es monomodo. ¿Listo? Pues, generalmente todo esto es multimodo, son fibras multimodas. Siempre les recomiendo consulten las fichas técnicas de esto. A veces nos da pereza leer, muchachos. Y en esto, yo creo que ustedes, como profesionales del área de la fibra profesional, no es solo el que va a la universidad y ingresa como profesional, es que el que se apropia y conoce bien su trabajo y lo hace bien. ¿Listo? Eso es importante que consulten las fichas técnicas, pero el color se refiere al tipo de multimodo, tipo de ancho de banda que soporta. Entonces, ingeniero, la fibra DROP la podemos definir como una fibra monomodo o multimodo. Monomodo. La fibra drop es una fibra monomodo. O sea, estamos trabajando con los ASCOR adecuados. Amarillo. Sí. Entonces, ahora hablamos también un poquito. Yo traje, no sé si aquí tenemos disponibilidad de equipo de computador, hay video. Sí, claro. Bueno, yo no tengo problemas con el tiempo, no sé los compañeros qué tanto, porque es que aquí
el tiempo. A uno estudiando le quita el hambre, yo estudio lo que le da sueño, todo. Bueno, es que de pronto voy como muy rápido, es que me preocupa con el tiempo. Ni tanto, va bien. Bueno, entonces vamos a obviar lo multimodo, pero no entiendo esos Pascal multimodo, ¿por qué los tienes, Freddy? Lo utilizas para pruebas. Pues en este momento los cargaba porque estaba haciendo unas pruebas y pues estaban acá. Entonces Nos los dejó antes de regalo. Ah, pero ahí, cuidado con eso, porque para pruebas y muchas cosas así. Mezclarlos. Primero, cuando trabajamos con fibras multimodo, si vas a hacer una prueba, mejor en condiciones de pruebas, no es muy recomendable, porque recuerde que es una fibra multimodo. Cuando hablamos de fibras multimodo, como les decía ahorita, por ahí viajan varios haces de luz. Entonces, cuando se trata de certificar o de hacer pruebas, no es muy fiable. Primero, porque se requieren de unos diodos emisores LED, que son los que generalmente generan los varios modos que requiere hacer. Un diodo láser o un bicicel, que es otro tipo de dos tipos de diodos, que el bicicel es el más ajustado para ese tipo de fibras, en el caso de pruebas o certificaciones. Y si le estás inyectando, la estás conectando a un emisor láser como tal, estás perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Se utilizan, no sé si de pronto han conocido un elemento que se llama filtros de modo. Los filtros de modo, entonces lo que hace es filtrarle los otros modos y permite que solo viaje un solo haz de luz y le va a permitir hacer una buena prueba. Pero de lo contrario, mientras utilicemos una fibra multimodo, para ese caso necesitas tener bien sea unos mandriles para darles más o menos entre 5 o 6 vueltas para que la luz se genere un fenómeno de dispersión o de reflexión y me mande varios modos hacia el revestimiento de la fibra y me permita solo llegar el modo más cercano al eje central de la fibra. ¿Listo? Sí me hago entender un poquito en ese sentido. Entonces, esa fibra como tal, esos Pascal no los use para el amarillo. Solo amarillo. Manejamos monomodo, todo monomodo, muchachos, todo monomodo. Salvo de que el cliente tenga conectorizado ya unos equipos multimodo, pero nada que ver. En nuestra red es monomodo. Por favor, no olviden eso. Pérdida por kilómetro en la longitud de onda de 1550 fibra monomodo, 0.25 de 1310, 0.35. De hecho, creo que me decía un César que ustedes trabajan en la longitud, los equipos trabajan en la longitud de onda de 1310, ¿cierto? 1310, es decir, que punto 35 más o menos, pero ahorita hablamos del tema de los equipos. Esto ya lo charlamos un ratico. Tomaron nota de las longitudes de onda. Vamos a hablar un poco de esto de las longitudes de onda. ¿Qué son eso de las ventanas? Lo conocemos como las lambdas. ¿En qué lambda trabaja esa fibra? ¿O en qué lambdas trabajamos? ¿O en qué lambda hago la prueba? ¿O en qué longitud de onda? ¿O en qué ventana? Son 3 elementos comunes. O mejor, 3 nombres que le dan a esa unidad de medida, algo así. Por acá, digamos que tenemos la escala de nanómetros. Tenemos 850, 1300, 1310. 1550. Y hay otras como la 1490, la 1625 longitudes de onda. Cuando ya hablamos de redes de sifón, ahora hablamos un poquito de eso, porque ustedes trabajan también en un tipo de red PON, FTTH, ustedes trabajan sobre una red FTTH, que quiere decir llevar fibra hasta el hogar, ¿cierto? FTTX como tal, y esa X se reemplaza en ese FTTX A cuando es a la antena, FTTX
B cuando es al edificio, FTTX-H cuando es al hogar. Entonces trabajamos sobre una red FTTH. Digamos que esto funciona de la siguiente manera. Aquí hay un pico, de hecho sube por acá el pico voy a bajar. Aquí voy a subir un poco y aquí se nos queda por acá. Aquí esto ya comienza a subir. Entonces, a este pico que hay aquí le llamamos comúnmente el pico de agua. Que hay una, digamos que hay una pérdida alta. Entonces, ¿cómo trabaja la fibra óptica? Estas son las 3 ventanas específicamente que manejan, en las que la fibra óptica trabaja. Tenemos la ventana de los 850 a los 1300, que son para las fibras. No, último. Muy bien. Y de 1310 a 1550, 1625, trabajamos para las fibras. Trabajan las fibras de modo. Listo. Esta escala de vez, esta escala, la longitud de onda dada en nanómetros. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando la fibra va a 850, cuando la potencia óptica va a 850 nanómetros, en dB más o menos me da, tengo aquí un nivel de pérdida, digamos que X es alta, una pérdida X alta. Cuando va a 1300 ya la pérdida baja, a 1310 ya digamos que aquí, digamos que este es el pico de los 1310, es lo mínimo. A 1550 la pérdida es mínima y ya a 1550 ya comienza a subir. Hasta 1625 más o menos está por acá. Esta longitud de onda se utiliza para pruebas en caliente con un TDR en redes Zipón. Luego hablamos un poquito del tema de la red Zipón. Es interesante el mundo de las redes Zipón y dentro de 8 días, si estoy por acá, hacemos una charla de redes Zipón. Es muy interesante porque ustedes trabajan sobre una red PON. Una red PON es simplemente, eso traduce una red pasiva, una red que no requiere el que la red de distribución como tal no requiere de equipos que son alimentados por energía eléctrica, son totalmente equipos pasivos, es una red pasiva. Los únicos que requieren de alimentación son la OLT y la ONT o ONU que llamamos. Muchachos, recuerden que estas son las 3 ventanas específicamente sobre las que trabaja la fibra óptica. Donde menos pérdida se genera es en la longitud en la longitud de onda de 1550. Esta es la longitud de onda donde menos pérdidas tenemos con la fibra óptica. Por eso ahorita les hablaba que la fibra óptica en la ventana de 1550 tiene una pérdida en la monomodo de 0.25, es decir, es mínima. Ahora hay unas fibras huecas, otro tipo de fibras diferentes cuya pérdida todavía es inferior. Entonces, recuerden, fibras monomodo entre 1310 y 1625. Las fibras multimodo están en la longitud de onda de 850 a 1300. Estas son las longitudes de onda en las que trabajan las fibras ópticas, las 3 ventanas. ¿Listo? ¿Les queda un poco claro acerca del tema de qué es eso de las longitudes de onda? Luego hablamos de qué es una longitud de onda, porque yo creo que el tiempo no nos da como para tanto, muchachos. Pero quiero que tengan esto muy claro, de cuando les hablen a ustedes en qué longitud de onda trabaja esa fibra o en qué longitud de onda trabaja la red que usted interviene o en la que trabajamos todos los días. Ustedes van a decir eso, nuestros equipos trabajan en una longitud de onda de 1310. Lo mismo los medidores de potencia. Si son medidores de potencia para las redes Zipón, ellos tienen ahí, le dicen la longitud de onda, ¿cierto? Ellos le preguntan ahí por la longitud de onda en la que van a hacer la prueba. Ya conocen el símbolo de la longitud de onda, recuerden que van a encontrar más o menos esto, ¿cierto? ¿Qué se refiere a la longitud de onda? Cuando pulsamos ahí
ese botoncito, ahí nos puede aparecer 1310, 1550. Si es un equipo para red tipo, van a encontrar 1490. Porque sobre 1490, sobre este empaquetan lo que es datos. Específicamente, claro, en redes tipo trabaja en downstream, que es de bajada, digámoslo así, de descarga, trabaja sobre los 1490, y de subida, el upstream, es sobre 1310. Y claro, sobre 1490 empaqueta lo que es IPTV, no maneja señal RF, maneja IPTV, o sea, televisión dedicada, digámoslo así, y datos, todo por 1490. Y el 1310 es el de subida a una velocidad X, por ejemplo, lo que está por el orden de lo único de transmisión, creo que está 2.5 gigabytes de transmisión desde la OLT, que eso se divide en los 64 clientes que tiene el estándar de la red Tipón. Es más o menos recibe como 30-40 megas por cliente. Tres series 1550, las longitudes de onda con las que trabajamos. Vamos a hablar un poquito de los conectores. ¿Tienen por ahí algunos conectores? Algunos conectores. Decimos estos. Aquí hay el Gracias. Vamos a cerrar con el tema vamos a cerrar el tema con los conectores y comenzamos a hablar de los equipos y de todo el tema de empalmería, que veo que es lo que más tiene demanda. Entonces vamos a hablar de conectores. Los conectores, sí voy a borrar esto de acá, porque necesito todo este espacio para. Los conectores se manejan de la siguiente manera. Primero, según su forma. Esto ya tiene basurita por acá, por acá. Primero, según su forma. Este para mí ya. Según su forma, los conectores, bueno, hay conectores, hay posiblemente más de 40 tipos de conectores en enfriador. Pero creo que los más comunes, al menos en nuestra área, son, tenemos el LC, tenemos el SC, tenemos el FC. Digamos que estos tres son los más comunes. Ya no está el ST. Está el ST, pero el ST ya ha dejado de ser tan común. Hay otro que es el E2000, me sube un poquito más, pero quería ser grande porque estamos listos. Según su forma. Entonces tenemos LC, tenemos SC, tenemos FC, tenemos, hablemos del ST también, tenemos otro que es el E2000. Dejemos siquiera estos 5, pues vamos a dejar a los 5, el ST y el E2000. Hay dos características muy importantes con los conectores, que son las pérdidas de inserción
y las pérdidas de retorno. ¿Listo? Esto es el ORL, pérdida de retorno óptico. Esto es igual. No me queda bien escribir en español, pero mejor para que se familiaricen realmente con la sigla a que se refiere. Pérdida de retorno óptico. Recuerdo que todo esto es en inglés. Pérdida de retorno óptica y la pérdida de inserción. ¿Listo? Son dos factores muy importantes. Todos, absolutamente todos, por lo general la diferencia es mínima entre uno y otro, entonces eso se estandarizó. 0.5, está entre 0.5 y 0.75, pero dependiendo del propietario de la red. Para la gran mayoría 0. Ya no pasa, entonces se maneja 0.5 para todos en dB, según su forma. 5 dB, 0.5 dB, así sucesivamente. Pérdida de inserción. ¿Y qué es eso de la pérdida de inserción? Digamos que es el simple hecho de realizar la conectorización, para hablarlo así de sencillo. Eso es la pérdida de inserción, el simple hecho de llevarlo allí, ya el conector me está perdiendo 0.5 dB. ¿Listo? Para el ORL, la pérdida de retorno óptico. La pérdida de retorno óptico, 0.5 dB. Vamos a hacerlo grande para acá. Con la pérdida de retorno tiene que ver ya un factor muy importante, el pulido de la férula. En el pulido de la férula tenemos pulido de la férula. Menos que no me quedo como muy bien. Es que estamos en la fractura hace poco y me duele, pero no voy a escribir. El pulido de la férula. Para el pulido de la férula tenemos unos nombres que se refieren expresamente a esa situación. Pues tenemos que esto aquí, vamos a esto aquí, tenemos tenemos PC, tenemos UPC, tenemos APC y uno que ya tiende a desaparecer, que es el FLAN. Esa es la férula. Esa es la fibra. Esa es la fibra. Esa es la punta del conector, ¿cierto? Sí, señor. Lo rojito es la fibra. Lo Lo rojito. otro es la fibra. Lo blanco. Lo blanco conectar la La puntita. punta del conector. ¿Cómo es? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los conectores. Yo traje por acá. Este es el que me permite, que es más expuesto. Entonces los conectores de fibra óptica, todos por lo general, bueno, un manguito, esta parte externa que le da flexibilidad a la unión del cable con el encapsulado. ¿Ese color significa? Sí, señor, claro que sí. Ahorita vamos
hablar de ese tema. Entonces, tenemos este manguito, que en este caso este es de color verde, es un código de colores que se refiere precisamente al tipo de conector. Pero el color está relacionado directamente con esto, más no con la forma de. Entonces el color se refiere más al pulido en la férula. Entonces este conector, lo que vamos a ver aquí por encima, el mango, el encápsula, el tipo de encapsulado y la férula. Esta férula puede ser, está construida de una cerámica, hay algunos que vienen metálicos, esto es cerámica, es una cerámica. Mucho cuidado con ellos porque a veces los dejamos caer, se golpean y se nos parte o se nos fractura la férula. Importantísimo que no suceda lo que yo tengo acá. Esto siempre debe de estar con su respectivo protector. Esto es terrible, ya es una cosa que yo tengo allá para hablarle a los muchachos de qué es esto, pero siempre debe de estar con su protector. Lo mismo los puertos ópticos donde vamos a llevar, siempre deben de estar con su protector. ¿Por qué razón? Voy a explicar por qué. Porque resulta de que esto, recuerden que por aquí pasa una fibra y esa fibra tiene un núcleo y es 9 micrones, 9 micras, es decir, una partícula en el ambiente, una lanita, una motica, por pequeña que sea, se nos pega allí y perdimos, obstruyó, atenuado, y hay un problema en el conector. Hay todo un procedimiento de cómo se deben limpiar los conectores. Siempre que vamos a hacer una prueba, siempre que vamos a hacer una medición, si voy a conectar, si tengo que hacer 20 pruebas, 20 veces tengo que limpiar el conector, señores. 20 veces debo limpiar el conector. Hay dos formas de limpiar un conector. La más recomendable es la forma híbrida. Y vienen los elementos, las herramientas especiales para que se haga una buena limpieza del conector. Pero bueno, ahorita hablamos de ello. Entonces retomemos. Entonces vienen, digamos que tenemos 4 tipos de pulido de férula, es decir, de esta cerámica. La terminación de esta cerámica. Aquí pueden ver, tenemos el PC, esta es su forma, tenemos el UPC, es un poco más puntiagudo, digámoslo así. Miren, este es un UPC, vean. Este es un UPC, este es un pulido UPC. Este es un FC. Este es un pulido UPC. Pero, no, qué pena, lo estoy engañando. ¿Por qué? No, miren. El color. Por el color. Esa PC. Esa PC. Listo, qué bien. Pero miren que tiene una puntica, ya tiene una. Entonces, aquí, ¿por qué es APC? Primero, todos los APC, señores, son verdes. Que nunca se les olvide. Todos los conectores verdes, su pulido es APC. ¿Y ese APC qué quiere decir? Pulido angular. Es decir, esto aquí tiene un ángulo de 8 grados. Un ángulo de 8 grados. Todos los APC son verdes. Que nunca se les olvide. Y ahora les explico por qué razón deben ser verdes. Y por qué razón este ángulo. Los demás, PC, UPC, este ya desapareció prácticamente. Nosotros podemos enfrentar un PC con un PC, no hay ningún problema, lo pueden hacer, muchachos, podemos enfrentar un PC, no hay problema. Pero hubo problema cuando enfrentamos una PC con un PC o con un PC por los 8 grados. ¿Qué sucede? Así como hemos aquí hablado, ¿qué pasa ahí si yo enfrento una PC con un PC? Hay una pérdida. Claro que sí, claro que sí. En un OTDR eso se me ve un evento reflexivo inmenso y la gráfica cae porque hay una pérdida y hay un evento reflexivo muy alto con una pérdida también bastante marcada, una caída en la gráfica tremenda. Entonces, recuerden que nunca se les olvide, muchachos,
todos los APCs son verdes, entonces todos estos conectores es APC. Pero bueno, vamos a hablar, me estoy olvidando un poco de la forma, ¿cierto? Entonces en la forma tenemos LC, los LC son este tipo de conector, este es un LC duplex, es decir, vienen dos, este es un LC duplex, pero es cuadradito, la férula es mucho más delgada que la de los demás conectores, la pueden ver, este es un tipo de conector LC, esto que esto se puede separar de aquí. Esto es un conector LC, se caracteriza porque tiene aquí una pestañita, gracias, tiene una pestañita que me permite asegurar, pero aquí hay un factor que es muy importante y que es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué características ven en este LC? ¿Quién me dice algo respecto a eso? No está protegido. Que no está protegido. Hay otro factor del que estamos hablando. Color. El color, perfecto. ¿Y por qué este color beige? Porque es monótono, porque es multimodo. Porque es multimodo. Todos los conectores beige se refieren al tipo de fibra, son multimodo. Es decir, todos los conectores, independientemente del nombre, SC, FC, ST, que los vean de color beige, están conectorizando una fibra multimodo. Aprendan esas dos guías, yo les llamo guías, esas dos variables y no van a tener problemas con el pulido. Los verdes todos son APC, los beige son para fibras multimodo y ya los azules todos son UPC y PC. Se complican la vida con eso porque generalmente a veces los muchachos tienen muchos problemas con la forma en cuanto al pulido, porque ambos factores son supremamente importantes. Entonces vamos a encontrar LC, PC, LC, UPC y LC, APC, es decir, encontramos un LC de color verde o un LC beige. Si es beige es porque la fibra es multimodo y el pulido es UPC. Pero todas las fibras multimodo, en fibras multimodo no se utiliza el APC, no existe, el APC solo existe para fibras monomodo. En fibras multimodo, quien les esté diciendo que la fibra multimodo o un conector APC se utiliza para fibras donde están mintiendo, no es solo para fibras monomodo. Entonces, tenemos el conector LC, tenemos un conector muy común, este que es el SC. Este es un SC ¿qué? UPC. Este es un SC UPC. El SC se caracteriza porque también es cuadrado, frente a él es cuadrado, ¿listo? El encapsulado tiene digamos que una forma en que se resguarda un poco, trata de cuando ingresa ya, flexiona un poco y sale y se expone un poco más la férula. Es todo lo que tiene, pero digamos que en materia de protección no son muy fuertes. Tenemos aquí hay otro SC, de Pasco, ¿usted es un SC qué? APC porque es verde. Porque es verde, perfecto. Recuerden que todos los verdes son APC. No puedo conectar un SC APC con un LC UPC. Sí. No, Pero me hablas de APC. Es decir, usted nunca puede enfrentar un APC con ninguno de los otros. APC solo con APC. Sí podemos jugar y enfrentar un UPC con un PC. Perdón, un UPC con un PC. No hay ningún problema. Pero nunca puedes conectar un APC con ninguno de esos. APC con APC, solamente verde con verde. Nada más. Pero PC con UPC no hay una unión perfecta en la férula. No, la diferencia es en las partes externas, O sea, pero la parte arriba vamos a plana, perder luz. la parte plana se me está enfrentando, no hay ningún problema. Hay una pequeña variación en cuanto a la pérdida de retorno, que es lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Hay una pequeña variación, pero realmente la parte plana de cada uno de ellos se me está enfrentando. Simplemente vamos a encontrar un poco más de aire. Y con la frase.
UPC. La FLAC ya desapareció. La FLAC era la que hacíamos mecánicamente, que hacíamos manual. Nos traía, le comprábamos el kit del conector y venían unos disquitos especiales y utilizábamos una lija muy fina, eso venía ya todo el kit completo y nosotros armábamos manualmente el conector y hacíamos figura de 8 hasta darle el mayor pulimiento a la férula, hasta dejarlo totalmente plano. Flat traduce plano. Esto sería prohibido APC contra un UPC. No, aquí ambos son APCs. No, pero la pregunta mía era SC-APC con LC-UPC. Si me habla de un Pascal, dependiendo del equipo que yo vaya a conectar en este extremo. Hablamos de la conexión. Hablamos de enfrentar estos dos. Ya. No hay problema, pero si usted puede tener por acá una PC y por acá un UPC, no hay problema, es decir, un verde y un azul, porque este azul lo conecto en un equipo, mejor, estos son los que van realmente a los equipos. Una PC va al equipo y este otro yo simplemente conectorizo a O sea, otro Pascal, debe lo ser conecto a la- compatible el otro extremo que lo está esperando, el del equipo. Siempre deben ser compatibles. Siempre Eso no deben ser miran el compatibles. equipo, qué está esperando el equipo, qué conector. Ejemplo, un media converter. ¿Qué conectores está esperando el media converter que yo le meta? Ahí dice. Los media converter generalmente, permítame por favor. Estos, por ejemplo, son medios. Esto es generalmente el tipo de pulido de esto. Este es un SC PC, puede ser, o PC. Eso no hay problema. Pero no es APC. Si fuese APC, generalmente sería verde. El puerto sería también indicaría de color verde. O en su defecto, él debería de traerle. Hay algunos que tienen aquí la información del tipo de pulido el tipo de conector con el pulido de la férula. Eso es bastante, tienen que tener mucho cuidado con eso. Vienen otros elementos a los que le llamamos híbridos. Para usted, por ejemplo, conectar una PC, un LC a PC con un FC a PC. Entonces, usted conecta aquí por este extremo y en el otro extremo el híbrido le está sacando un FC para conectorizar equipos. En el caso del FC, que la gran mayoría de equipos vienen con este tipo de conector, que este es un conector tipo, en este caso esto es un visualizador por amplifier, un PFL, también lo manejan. Este es el medidor de potencia que están manejando. Preguntas sobre los conectores. Entonces vamos a entrarnos. ¿Cuál es el mejor? Depende de la necesidad. Ya vamos a ver por qué. Entonces ahorita les hablábamos de la pérdida de retorno, ¿cierto? ORN. Entonces decimos que la pérdida, cada uno de estos, aquí de acuerdo a su forma y de acuerdo a su forma hay una pérdida de inserción. A su vez también de acuerdo a su pulido hay una pérdida de retorno. Entonces en el PC 45 dB. Todo esto, recuerden que esto en términos de dBs hablamos de potencias negativas. El UPC 55 y el APC 60-65. Les escribo bien grande para que vean. Factor diferente frente a esto, ¿cierto? Hablamos de 45, 55 y 65 dB de pérdida de retorno. Pero vamos a ver qué es eso de la pérdida de retorno, ¿cierto? Para poder aclarar ese tema. Resulta de que cuando el transmisor, cuando generamos, le inyectamos potencia a esto, este es un radio. Entonces cuando inyectamos potencia, se va la potencia por el hilo de fibra y resulta de que cuando se encuentra el conector o cuando llevamos el conector al equipo, parte de esa luz emitida se me regresa a la fuente. A eso se le llama reflectancia y a su vez retorno óptico. Entonces
cuando hay cambios de medio, le llamamos cambio de medio cuando juntamos una férula con otra, cuando enfrentamos, en el caso de bien sea un equipo u otro Paxcore, digámoslo así, otro híbrido, la potencia que lleva la fibra, parte de esa potencia en este cambio de medio, se llama cambio de medio, fenómeno, se llama el fenómeno de Fresnel. Este cambio de medio, siempre aquí hay aire. Al generarse este cambio de medio, parte de la luz es reflejada. Recuerde que la potencia va en este sentido. Entonces hay cierta potencia que se me regresa. ¿Listo? Este es en el PC, lo mismo sucede en el PC. Cosa muy diferente, compañeros, con el APC. El APC tiene el retorno más alto. Recuerden que la potencia viene en este sentido. Yo la enfrento con otro puerto o Paxcore tipo APC, pero por su ángulo el retorno no se me va a ir a la fuente, al equipo generador, sino que se me viene al revestimiento de la fibra. Eso es precisamente por ese factor es que los conectores son de tipo pulido APC, para que el retorno óptico no se me vaya a la fuente, al equipo generador de esa potencia, sino que se me va al revestimiento de la fibra. Aquí el retorno es más alto, pero el factor de reflectancia tiende a 0. La reflectancia es la potencia que se me va a la fuente, al equipo que me está generando la potencia. En el caso, por ejemplo, de una OLT. Reflectancia igual a cero es máxima transmisión de potencia. La reflectancia es la potencia que se me regresa a la fuente, en este caso. Entonces, esta particularidad es lo que le da al APS, al pulido tipo APC, perdón, la propiedad de, primero, proteger equipos con alta sensibilidad de una sobrecarga de potencia. Segundo, en redes SIPON el RF es muy sensible a la reflectancia. Entonces, lo que hace el APC es enviarme la reflectancia al revestimiento de la fibra y el reflejo tiende a 0. El reflejo que se me va a la fuente generadora, porque la reflectancia se me va al revestimiento de la fibra. Cosa muy contraria con el PC y el UPC, que la reflectancia se me va a la fuente o al ente generador. ¿Listo? Esa es la importancia del APC. Entonces, por eso, en la mayoría de redes SIPON, en los equipos, casi que siempre vamos a encontrar conectores con un tipo de pulido APC, o sea, de color verde, en redes GPON. ¿Listo? En redes GPON. Porque recuerden que en redes GPON manejamos un factor que es el de radiofrecuencia, RF, que enviamos también por una longitud de onda específica, y esa señal es muy sensible a la reflectancia, es decir, me le genera problemas. Entonces, por eso hacen que esos conectores sean esenciales para la conectorización de esos equipos. Esa es una de las razones, y la otra es proteger de sobrecarga de potencia, porque hay equipos ONUS que trabajan con un nivel de sensibilidad muy alto, es decir, menos 28, menos 27, menos 25, y si yo le genero mucha potencia, por eso ahí es donde a veces tenemos que utilizar atenuadores. De hecho, hay algunos equipos que ya vienen con el atenuadorcito allí, de acuerdo a o ustedes los encuentran con algún atenuador, porque lo que me hace es atenuar, me genera una pérdida en dBs X. Carlos, las son los que nosotros estamos utilizando, dice, de menos 3 a menos 27. Me parece un rango grandísimo. Grandísimo. Y usted se la tiene que jugar con ese nivel de potencia para la red. Sí, entonces si le metemos menos 15 funciona, si le metemos menos 27 funciona, menos 3 que es altísimo también funciona. Sí.
Entonces, ¿dónde está el aspecto de atenuación ahí? El Como aspecto, que no lo visualizo. claro, pero hay dos factores Porque en un menos equipo de 27 es una señal ya muy débil, ya empieza a ser el Sí, rango de sí, no, gol, ya, eso ya prácticamente, y sin embargo lo recibe. sí señor. Y menos 3 ya es el otro extremo, muy potente. Lo que pasa es que ese rango de menos 3 a menos 27 dB es con el que usted se la tiene que jugar para el diseño de la red. Sí, Cierto. claro, así estamos. Entonces, en términos de longitud, ese nivel de sensibilidad es lo que le permite a usted determinar la longitud de fibra, o mejor, no la longitud, la estimación de la red, porque es que la longitud también depende, es una variable más que tenemos que tener en cuenta, porque para el diseño de la red tenemos que tener longitud de fibra, pérdidas por empalme, tenemos que tener pérdidas por radio mínimo de curvatura, pérdidas por conector, y todo eso comienza a sumar. ¿Listo? Recuerden que ya el conector pierde, ya sabemos cuánto pierde por inserción, 0.5. Un empalme por fusión, ¿cuánto pierde, señores, los empalmadores? ¿Cuánto tienen ustedes estimado en pérdida por fusión? 0.1. 0.1. Cuando nos pasa 0.2 ya nos afecta harto el presupuesto. El presupuesto. Lo que ocurre es que Carlos me lo había dicho en estos días, que es que no hay que confiar realmente en la medida de la fusión, del power meter. Eso es relativo, o sea, no es tan preciso como el de un OTDR, que sí nos da el valor real de pérdida. Y nosotros estamos trabajando con power meter y con una pérdida estimada que nos dice la fusionadora. De 0.1. Y a veces parece ser que Vamos no a es- hablar, permítanme, les vamos Sí. a aclarar ese tema que es bastante interesante. Claro, porque Señores, la pérdida que me da la empalmadora no es una pérdida real. No trabajen con eso. Un buen No, medidor es sabe ficticio. que es simplemente una estimación, que es muy diferente a una pérdida real. Quien realmente le dice la pérdida de ese empalme es el OTDR. Esa es la herramienta que me permite determinar una pérdida real de un empalme por fusión. La fusionadora se equivoca también. Esa pérdida real, ustedes consulten el libro cualquiera de la FOA, y allá le van a decir, señor, nunca puede tener en cuenta la pérdida estimada que le da la fusionadora. Es simplemente una estimación, un referente que le va a servir a usted como empalmador o como diseñador de una red. Pero pare de contar, compañeros, eso no se puede tener en cuenta. Bueno, vamos a abandonar un poquito, apartémonos un poquito de esto. Preguntas acerca de los conectores, Freddy. Entonces, recomendado, o qué nos recomienda usted para llegar a la ONU, APC o PC. No, usted tiene que tener en cuenta el tipo de puerto que tiene la ONU. Si la ONU tiene puerto APC, usted no puede conectar otro tipo de conector si no es APC. o sea, la hembra es APC, Sí, claro. por decirlo así. Ahí no es lo que yo le recomiende, ahí es de acuerdo a Le la... formulé mal la pregunta, porque el APC, SC, APC o SC, UPC. Es lo mismo, porque estamos hablando de un conector cuyo pulido Es igual. me lo determina el tipo de equipo que voy a conectar. Entonces, en el caso de usted, lo que pasa es que veo que ustedes manejan mucho transceiver, ese tipo de conector, no hay problema porque todo eso es PC o UPC, todos son azules. Pero cuando hablamos de ONUs o de ONTs, generalmente la gran mayoría vienen con puertos tipo APC, con tipo de pulido APC, porque generalmente ellos se diseñan para redes tipo PON, tipo de redes GPON. Entonces recuerden que en esos equipos, ese tipo de redes está diseñado para un estándar en el que se manejan varias señales o a través de varias longitudes de onda se transportan señales RF. La pregunta es, este es un SC, UPC. ¿Sí? Aquí yo no tengo referencia de color. Al ser negro, generalmente es PC o UPC, usted no tiene problema. Si quien diseñó esto fuera APC, él de entrada no daría la información porque es bastante importante. Pero Bastante. algo que me dijeron sobre
el pulido, entonces me dicen que el verde es mejor. El verde, El ángulo o no, realmente si uno es mejor que el otro, no. En cuanto a eso, no, porque la pérdida de inserción es igual. entonces, La pérdida de inserción es igual. La situación, como les comentaba ahorita, es la reflectancia. La reflectancia, el fenómeno de reflectancia es importantísimo en eso. Ese sí es el factor. En esto, la reflectancia tiende a cero, pero el retorno es más alto. El retorno es más alto porque me lo manda el revestimiento, pero la reflectancia tiende a cero porque no me devuelve la parte de la potencia hacia el generador, hacia la y a fuente. menor reflectancia, a menor reflectancia pues es mejor. A O sea, menor máxima- reflectancia, sí. máxima En ese caso de redes tipo, ojo con eso, porque cuando hablamos de una red convencional, mientras mayor sea, mientras más alto sea el retorno, mejor. Entonces, Eso luego, dentro de 8 porque días, estamos utilizando esto. sí, Entonces, pero porque los equipos son tipo de pulido APC. El hembra, el puerto hembra es APC. El puerto es azul. Me preocupa porque veo El puerto que es no, azul. me da la idea de que no conoce bien el equipo. Ah, eso. Internamente, uy, ven, yo miro esto. tiene una ahí. Digo, Ojo, esto que estoy viendo aquí es terrible. Ya. Entonces, ¿Qué? Yo no he visto. ¿Algún globo? ¿Una broma? no, porque es que el puerto allá lo veo azul y estamos y ahí están conectando una PC. Eso es terrible, tienen una temación tremenda. Ahí ¿Tenemos una otra por ahí? Sí, ya. Ahí me están enfrentando una PC con un UPC. Miremos inclusive. Esa era la Probamos con una TDR y eso se le va a dar una caída y un evento reflexivo bastante alto. Porque en el cálculo, en el presupuesto óptico a la hora de hacer el diseño, nos está dando unos valores en papel. Se supone que en terreno nos debería dar mejores por lo que estamos haciendo lo conservador. Y a la hora de ellos hacer la medida, está dando un poco más alto. No. Y es este el inconveniente. Tenemos problemas sí, claro. Ahí me están enfrentando una PC, porque el puerto es azul, el hembra es azul. No pueden conectarme en una PC. Esto es para foro. Nunca tengan esto así destapado, muchachos, siempre con su protector. Ah, ok. Eso es. Yo en eso soy. No, hay que regañar y Está hay que rescatito, muchachos. Porque ese es uno de los cuidados. Recuerden que eso es muy pequeño. Ustedes están cometiendo un grave error, la conectivización de estos equipos. Aquí es para SC, UPC o PC. Nada de APC. Ustedes están perdiendo presupuesto óptico aquí. Tienen una pérdida. Porque esos fueron los que llegaron. Porque dijeron que eran mejores. No, Por eso no. porque calidad. ese es muy- ¿Eso lo mandó? Sí, pero. Bueno, entonces, siempre, cuando uno le falta conocimiento, comete errores. Tráigame carne de tal, dice el chef, y usted va a la galería y compró la carne que no era. Ustedes están perdiendo presupuesto óptico, se están perdiendo mucha potencia, están perdiendo. Vean qué información tan importante. Ustedes están perdiendo potencia, están subutilizando la red. Lo que yo les decía. Sin embargo, funcionó, ¿cierto? No, de hecho, le puede funcionar. Mientras estén dentro. La fórmula más sencilla, el mismo color, listo, el mismo Así color. de sencillo. Claro que unas partes del presupuesto óptico, unas más partes del No, mientras ustedes tengan un buen nivel de potencia, ahí le va, pero cuando ya estén por el orden de los 25, 26, Ahí 27, sí. chao, perdieron. Créanme que no van a poder conectar nada. El mismo color, eso es fácil. Verde con verde, azul con azul, así de sencillo. Ustedes nunca enfrenten un azul con un verde, que era lo que les decía ahora. Esto, total verde con verde, nada más, compañeros. Que es más, hasta de hecho me gusta que haya pasado, que haya visto, Sí. ya es un error que saben que nunca, eso nunca se les va a olvidar, espero que nunca se les olvide. Donde ustedes se encuentren allá, saben, ahí hay un error terrible. Menos mal me mostró esa, qué bueno que, pero ya saben muchachos que no van a volver, de ahora en adelante no vamos a volver a, eso hay que corregirlo, César, todo eso hay que corregirlo. Menos mal que no hemos instalado, sino como 10.
Eso hay que corregir. O sea, tenemos tiempo de devolver lo que llegó. Y se puede ir más. Pero el Va a mejorar. inconveniente más grave es cuando estoy llegando al final del presupuesto. O sea, si llego con 24 debes a mi última hora. Ya usted está arriesgando, ahí ya hay un riesgo alto. Ahí ya. Pero si está llegando con entre 26, sí, 27, por Todos eso. los nodos están fusionados a la pero usted, hermano, ahí. Pero por eso, entonces si yo tengo un nodo final donde en mi cálculo, en mi diseño llego con 24.5 y lo tengo conectado así, ahí es donde se me va a disparar. Ajá. Porque si llego con 13, 14 y lo tengo así, No, está eso pasa, no, No, no correcto. pasa nada. Eso pasa ahí, pero El inconveniente pero es que recuerde que implementarlo acá. sí. Cuando está muy... O sea, acá nos da, acá en el PowerPoint nos da 20. No, si usted conecta, 22, es más, 23. Acá ojo ya- con eso, porque también tienen que tener en cuenta, este sí tiene, Esta también es azul. este también es azul, entonces la pérdida que ustedes están midiendo No es la con ese No, están perdiendo un nivel de potencia terrible. Sí, porque se Ustedes no están, que... es decir, están manejando una potencia O sea, real, están trabajando Pero sobre unos rangos promedios malos. Antier tiramos una vibra que sabíamos que era buena, estaba buena y la medimos y a mí en el nodo, en el primero me dio menos 45 y en el que seguía le dio menos 30. Es por eso. Ya de otro a mí me Pero dio- todo eso, ustedes manejan, reportan esos tipos de potencia, tienen una tabla en la que le hacen el seguimiento. Hay que hacer un análisis de todo estadístico de cómo están. Y ahí, aquí tienen algún gestor que se encarga de ello, de los presupuestos ópticos, Freddy. ¿Ves? Sería bueno estar revisando las tablitas, pero de ahora en adelante, Sí, porque por- es cualquier anomalía, por usted eso como le decía gestor que- va a estar pendiente y va, muchachos, este hilo está cayendo, estén pendientes de esto, revisen qué pasa, porque aquí hay una diferencia de potencia muy marcada, todas esas cositas. Porque es que les llegaba en el papel, yo llego con 24.5 y como es conservador, entonces le pone que debe dar inclusive inferior. Sí. Y ahí es donde ellos me reportan, me dio 26. Yo, pero será la fusión. Entonces ahí es donde el desconocimiento de uno lo lleva a sacar y a concluir basado en... ¿Qué presupuesto de clientes tienen ustedes por hilo? Entonces, el presupuesto de clientes que tienen por hilo, es decir, en su estándar de red, Bueno, yo le digo, por cliente, es decir, saliendo pero de la hora. de otra manera, a ver si lo entienden. Nosotros, las OLT tienen 4 puertos, 4 las puertas. que estamos utilizando. Cada puerto me da para 64 puntos. Sí. Y nosotros, Usted está manejando el estándar chipón de 64 clientes por compone, puerto. sí, compone. 64 Sí. clientes. ¿Y cuánto? ¿Y qué? Entonces nosotros comenzamos a dar, digamos, un pueblo, lo dividimos en 2, 3, 4 zonas. Como es fibra, un solo hilo no nos da para repartir en todo el pueblo, ni dos. Entonces cogemos de cada puerto y vamos a un área del pueblo. Y ahí salimos con más 3 y vamos gastando, de acuerdo a los splitters, hasta llegar a menos 24, por decir algo, menos 25. Cogemos de otro puerto en la OLT y nos vamos para otra zona del pueblo. Y así utilizamos 2, hemos utilizado que máximo 2. ¿Y por qué no manejan un solo cable? Salen en un cable de fibra de 6 hilos. Un cable Porque AES. si dando presupuesto nos sale más caro. No, eso ahora está muy barato. Pero según el financiero nos sigue saliendo más caro. Pues Porque hay cosas que son iguales. sería bueno La mano ahora es igual. porque es que usted está optimizando un solo cable, ya llegó al pueblo, un solo cable. Ahí ya fue un solo día, digamos que sea un pueblo, un día de trabajo, en tiempo, un día de trabajo. El cable de 6 hilos no le vale mucho. Un cable tipo ADSS que no lo necesita con unas características de scan muy altas, es un cable más. Aparte de eso, desde esa troncal, llamémosle troncal, ya ese cable de 6 hilos
hacemos una caja de distribución al pueblo, sacamos un hilo, lo sacamos de allí en sangría hacia una caja de distribución y ahí comienza a repartir los 64 clientes. En una o dos etapas le explico qué es el estándar real de una red GPON. Y el presupuesto, velocidad de transmisión. ¿Cómo le digo yo? Según el financiero nos saldría muy costoso por los que hay que montar. Pero es que eso lo están haciendo ustedes mismos. Es decir, cuando yo contrato ese servicio a mí me cobran hasta por el raje. Pero si ustedes entrenan a los muchachos y ellos aprenden a manejar la herrajería, de pronto costoso, bueno, ustedes de todas maneras tienen que pagar una servidumbre o no manejan eso. Entonces, yo pienso que eso sería bueno que lo revisáramos. Pues, pero no a sé, mí me gustaría que yo no lo hiciera, sino que usted como experto, con el señor Fred y el señor financiero, que es mejor una fibra de 6 hilos, como yo he querido hacerlo, ¿sí? Porque me va a rendir mucho más, y la mano de obra es la misma, y la mano de obra y no hacerlo con solamente no, y es la seguridad, es decir, la seguridad del cable. Este tipo de cable es muy sensible, es decir, es frágil. Algo que nos diga una persona también tan experta como usted, es funcionario de su competencia, estuvo aquí hace unos días, y me dijo algo que me quedó sonando, que es que este cable no genera respeto. No, es que no genera respeto. Entonces usted llega a un electricista y va abochando el cable, no, eso no es nada, eso está estorbando ahí y lo va abochando. Es la Se semejanza revienta con cable cualquier de- cosa. Cuando cualquiera que sube a un poste y ve un cable grueso, ese sí no lo va a tocar, no lo va a dañar, ni se va a reventar como pasa. ¿Estamos de acuerdo, señores? Alguien dice, no, esto quién sabe que esto que Parece sabe. O sea, ni se imaginan que hay que fibra óptica. No, es que lo que dice el compañero, este cable se asemeja mucho a un cable de teléfono. Sí, Entonces, a veces exactamente. hay gente que cree que esto es cobre y se lo roba. Se lo roban con mayor facilidad. Mientras que el otro usted, es más, los rateros ya saben que ya conocen hasta el cable de fibra convencional. Ya saben que. No, Claro eso que nosotros marcamos la fibra. Eso es plástico. Marcamos la fibra. Lo otro que me preocupa es que a veces tenemos que parar 2 y 3 veces por el mismo poste. Entonces cuando llega la check, va a contar cada uno, 1, 2, 3, va a cobrar 3 veces sí, va a cobrar por 3 hilos que pasaron por ahí. Y Entonces, no, con el cable de multifilar va a cobrar una sola una vez. sola vez. Y no solo eso, es también. Y si eso lo multiplica usted por 5 años, por 60 meses, Allá iba. Allá iba, no solo eso, sino que es que este cable, vuelvo y repito, es demasiado frágil frente a un cable ADSS. Este cable, si usted lo va a atender aéreo, esto no soporta mucho. pero digamos, hay otra cosa que yo digo, que estamos gateando. Vamos paso a paso, eso también hay que valorarlo. Nosotros hemos evolucionado en este tema, llevamos unos 6 meses únicamente. ¿Llevamos cuánto, señor Freddy? Nos llevamos 8. como 9, desde octubre del año pasado. No es que ustedes están. Bebés. Sí. ¿Entiende? Antes, vea, ya tenemos 2 fusionadoras, en vez de instante ya tenemos 1 o 2 TDR, dentro de 3 meses tenemos otras 2 fusionadoras. No, pues es que, y además, Sí, si no hay billete, no hay nada. listo. Más herramientas que yo necesito que los muchachos tengan, sobre todo con la insistencia que usted ha dado con toda la razón, de la limpieza, de la conectorización. Leí un artículo de un español, el 85% de los daños es por mugre en la fibra, en el conector. El 85%. Por mugre en la fibra, por simple malas Contaminación. prácticas o contaminación. Entonces, vamos a dar por cerrado este temita aquí Sí. y vamos a concentrarnos un poco en el palmadora, que Ya, creo ya, que listo. esa es la parte frágil bueno, entonces, espero que de esto, de ahora en adelante, los verdes, solo con verdes. Revisen los puertos antes de conectorizar. Vamos a hablar un poco del tema de ¿cuántas empalmadoras tenemos aquí en este momento? 2. La otra,
Vamos a sacar, sí, saquemos la unión de dos fibras. Puede ser permanente, como en el caso de un fusionador, o puede ser temporal, como en el caso de lo que hacemos con un paso, o con el empalme mecánico. Listo, hay un empalme que se llama empalme mecánico. Las fusionadoras como tal, también existen varios tipos de fusionadoras y también hay ciertos o varios tipos de fusión. Pero vamos a hablar específicamente de las fusionadoras. Existen dos clases de manera general de fusionadoras: las fusionadoras que alinean por revestimiento y fusionadoras que alinean con base en el núcleo. Cuando ya hablamos de núcleo y revestimiento, ya yo creo que me pueden entender, ¿cierto?, de la fibra. Es decir, que las fusionadoras que me alinean por revestimiento lo único que hacen es alinearme la parte externa de la fibra. Las que me alinean con base en el núcleo son más precisas, son más costosas, pero recuerden que el núcleo está por el orden de las 9 micras. Él lo hace muy precisa, de manera muy precisa. ¿Ves? Son mejores. Las fusionadoras que me alinean con base en el núcleo se consideran fusionadoras para planta externa, para trabajos pues muy robustos. Las que utilizamos con alineación con base en el revestimiento, por lo general la utilizamos para hacer trabajos en planta interna, para fusionar fibras multimodo, para fusionar o instalar cajas tipo B. ¿Saben qué es una caja tipo B, cierto? Una caja tipo B es una caja que va en el cliente, la que se instala en el cliente, para que allí conectar el rack o diferentes tipos de equipos ópticos. Bien, entonces, esta fusionadora que manejamos acá es una fusionadora que alinea con base en el núcleo. Esta es una buena fusionadorcita. Sí, esta es una fusionadorcita que alinea. Esta ya la conozco bien, las características de estas chinitas. Estas chinitas vienen con varias marcas. Techwine, viene otra que se llama Oriented 40. Esta es la Conchain o Conchine FX35. Vienen diferentes, el mismo diseño, exactamente el mismo diseño, con diferentes marcas, porque esto se volvió como un genérico. El diseño como tal, pero viene con diferentes marcas, depende del proveedor. Lo que primero les recomiendo con este tipo de fusionadora: consulten el manual del fabricante. Cuando usted compra una moto, ¿qué es lo primero que hace? Mira las características físicas y técnicas de esa moto, ¿cierto? Eso mismo deberíamos de hacer. Esto es nuestra herramienta de trabajo. Este aparatico, cuando usted se vuelve un profesional de la palmería, es lo que le da la comida. Al menos en el área, por ejemplo, en el caso de, claro, perdonen que hable de la empresa con la que trabajo, pero es que allá en empalmador, ese empalmador usted no lo dedica ni no a empalmar, y usted se gana la plata es con esta bendita máquina. El día que la máquina se daña, usted tiene que reportarla rápido, porque sabe que si no, pues, tiene que mirar a ver qué pasó ahí. Entonces, esta maquinita alineada por revestimiento. Por núcleo, es una muy buena maquinita. Eso sí, como todos, es muy sensible a cambios bruscos en golpes. Por esas razones que esto, la caja viene con mucho icopor, para que absorba los impactos o los golpes que pueda recibir. Listo, entonces en motos yo les recomiendo no transporten mucho estas máquinas. ¿Por qué? Porque comienzan a sufrir problemas de alineación de los hilos o de los cabezas. Entonces, hablemos de la parte, digamos, aquí de la parte que es visible, que podemos manipular. Entonces tenemos estos lentes, estos espejos que hace que se me refleje cada una de las visuales de las cámaras. Estas manejan dos cámaras. Hay algunas fusionadoras que ustedes pueden encontrar con una sola cámara, pero estas manejan dos cámaras y cada cámara me visualiza la fibra sobre el eje XY. Ustedes manejan eso, todos ya saben que es un eje XY, ¿cierto? Si hay alguien que no me dice, hablamos un poquito del tema. Entonces, es decir, de manera vertical y de manera horizontal me hacen la visual estas dos cámaras de la fibra, es decir, por dos ángulos diferentes. Estos espejos deben permanecer lo más limpios posibles. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Alcohol isopropílico y un copito que llamamos. Venden unos bastoncillos especiales para este tipo de limpieza, venden un kit especial de limpieza para este tipo de limpieza. Estos espejitos deben permanecer muy limpios. En caso de que los espejos estén sucios, a veces la fusionadora también nos va a presentar problemas. Le puede decir, es más, errores falsos. Le puede decir que tiene un problema de alineación,
pero es porque está generando un error se le está generando un error en la visual. Entonces eso lo refleja ella como un problema de alineación y resulta que es porque los espejos están sucios. Factor número 1. A esto les llamamos, algunos les dicen dados, las cabezas de sujeción o mordazas. Algunas fusionadoras las tienen extraíbles, usted las puede extraer, organiza el hilo ahí, eso entra en la cortadora, corta y vuelve y la trae acá. Algunas, como algunas Vitel, algunas fusionadoras que alinean por revestimiento. Esta es muy buena fusionadora. Entonces tenemos las lentes, tenemos las mortazas o puntos de sujeción, tenemos unos elementos. Tenemos las guías en V o en B, que es donde el hilo entra ahí, y lo tenemos que más o menos acomodarlo equidistantemente de las puntas de los electrodos. Esto es crucial para la alineación de los hilos y yo creo que ya todos sabemos que el hilo debe quedar más o menos a una distancia considerable de la punta de los dos electrodos. Tenemos luego los electrodos, importantísimo, la limpieza de los electrodos. Siempre, yo creo que ustedes en campo, muchachos, les voy a enseñar siquiera lo más básico para que le hagan una limpieza a la máquina, porque ustedes en campo, como están tan distantes, ustedes no se pueden varar pues por trapo, digámoslo así como hablamos, no hay tipo de vara por trapo, es una cosa. El electrodo, ven lo fácil, al menos en esta máquina que tiene una perillita, es fácil de extraer el electrodo. Traten en lo posible, sobre todo cuando están en campo, de no tocarlo con las manos porque el sudor pues tiende a corroer más rápido el electrodo, entonces traten de no tocarlo en lo posible. Lija tipo 1200, que es una lija demasiado suave, y lo que vamos a hacer es agarramos la punta, 1, 2, 3, 4, 5, siempre hacia atrás, para que la agudeza de la punta trate de estar siempre en una misma calidad, digámoslo así. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El número de veces que le hagan a esto, traten de hacérselo al otro, ¿cierto? Si le dan 10 giros, denle 10 giros. Lo importante es que las dos puntas tengan cierta simetría en cuanto al pulimiento o la agudeza del electrodo. Entonces traten de no tocarlo con las manos. Hay algunas fusionadoras en las que se complica la situación porque no traen la perillita. No traen la perillita, sino que traen tornillo. Otras traen una carcasita por encima, tienen que quitarla y ya ahí queda el tornillo expuesto. Entonces, esta es muy fácil de... ¿Ese tope para que entre el electrodo es preciso? O suave? Eso es preciso. Eso es preciso. Entonces, ustedes sujetan aquí un poco y ya la llevan hasta donde ya el tope máximo ahí como dice el compañero. Ahí ya quedó fijo. Listo. Esa es la forma más. Las cámaras sacan los electrodos, la lente con alcohol isopropílico. No lo limpien con ningún otro líquido. Las lentes siempre. Las camaritas. Esos lentes de las cámaras también eso se ensucia bastante. Entonces aquí hay una lente. Esta lentecita la debemos limpiar con un copito y alcohol isopropílico. ¿Se puede sacar o simplemente desde ahí se...? No, desde acá mismo, esa cámara ahí no se nos sale, hermano, eso ahí no hay nada que hacer, eso no sale, eso está ahí fijo. Eso. Ya le iba a sacar la cámara. Ojo con eso. Bueno. Entonces, limpiamos las lentes con alcohol isopropílico, limpiamos los espejos, limpiamos estas guías que el polvo se va acumulando aquí en el canal por donde va el hilo y nos desvía y le desvía el hilo, exactamente, le desvía la fibra. Es importante que esto siempre permanezca limpio. Traten en lo posible de no utilizar elementos muy puntiagudos ni metálicos para limpiar, siempre con una brochita lo más suave posible y limpiar
con alcohol isopropílico todo esto. No utilice ningún otro tipo de disolvente como thinner, gasolina, barsol para la limpieza de estos elementos. Nunca. Lo derrite. En el caso del thinner, el plástico, eso es lo que coja, o la pasta, eso lo daña, lo deteriora. Bueno, el horno, esto sí, vamos a hablar un poquito de la configuración del equipo. ¿Cómo les va con la configuración del equipo? Pues ella es automática. La trabajan siempre automático. Bueno, ustedes no van a tener problema porque manejamos el mismo tipo de fibra, ¿cierto? Pero llegará el momento en que de pronto, por una u otra razón, le exija la máquina, ustedes de pronto pueden tener problemas ambientales. ¿Qué es eso? La altura. La altura es un factor que afecta bastante la calidad de la fusión. La calidad, si están a una altura considerable o a una temperatura muy baja, tenemos problemas con esta fusionadora. Esta fusionadora tiene muchos problemas cuando está en situaciones de temperaturas muy bajas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entren a la configuración y modifican la potencia del arco. Perfecto. Van a modificar la potencia del arco. Si van o simplemente traten de aislarla un poco del ambiente para poder que se le genere o tengan una buena fusión. Una pregunta. ¿Hay algún inconveniente si la fusionadora no queda plana de lleno? Si de pronto queda ladeada, desnivel. la fusión en un desnivel. Bueno, en esta ustedes no van a tener tanto, pero sí hay ciertas fusionadoras en las que ustedes pueden tener, pero sobre todo fusionadoras más viejas, que pueden tener problemas con eso, porque ellos tienen un sistema de balanceo que le puede estar generando inconvenientes. Es más, en lo posible, lo recomendable para todo buen empalmador debe tener una mesa de trabajo. Debe tener una mesita pequeña para la fusionadora y para la cortadora. La cortadora, traten en lo posible de nunca cortar los hilos en el aire. A veces hacemos esto, ponemos el hilo aquí, cortamos. Por favor, pues eso no es recomendable. Siempre sobre una mesita de trabajo. Hay mesitas pequeñitas de 50 por 50 para la caja de empalme. Es esencial. Los he visto porque yo todos los días tengo ese problema con los muchachos. Llega uno, tiene la mesa, no, les dio pereza sacarla porque no. Y una buena práctica es tener siempre, hacer todo siempre sobre la mesa, sobre una superficie plana. Recuerden que todo esto son equipos de precisión. Cualquier factor que altere esa precisión, no nos quedó bien el corte, no nos quedó bien la fusión. El hilo, como cuando a veces si ustedes no utilizan alcohol isopropílico, generalmente, muchachos, esas fusiones les pueden quedar con humedad y esa humedad les genera burbujas, les va a generar microcurvaturas en el empalme que con el tiempo que de entrada les está generando dispersión de la luz, fenómeno de Rayleigh. Entonces le va a generar dispersión de la luz, van a perder potencia por dispersión. Eso es otro de los fenómenos que vemos siempre a diario con este tipo de fusionadoras cuando no utilizamos el elemento adecuado para limpiar el hilo antes de la fusión. Recuerden que siempre tenemos que limpiar. Quiero ver a alguien fusionando, quiero mirar a ver cómo hacemos el procedimiento y miramos a ver qué se puede hacer. Perdón, Carlos, manifieste lo que nos explicó de la cortadora, cómo trabaja, porque yo he visto aquí que... Gracias por recordarme eso. Muchas eso gracias. No es lo que bueno, corta. muchachos, ese es otro tema que todos los días discuto con los muchachos. Cierren la con suavidad. Esto no corta. Esto es que las tiran de una manera y eso no corta. Lo que corta, muchachos, es esto. Es el paso del disco. Eso es realmente lo que corta. No tenemos necesidad de golpear, hacer que esto suene, que todo el mundo escuche que estamos cortando la fibra. No, señores. Simplemente bajamos suave, hacemos el paso y listo, fibra cortada. No hay ¿qué problema tiene eso? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que realmente me hace el corte? El disco y esto. El disco me raya la fibra y esto me golpea la fibra y cae la